Bien, buenos días con todos, jóvenes. Vamos a continuar esta clase en base a esta pregunta. ¿Consideras que la justicia, mejor dicho, que el fin justifica, o que esta perspectiva justifica los medios? No se olviden en qué nos basábamos. Utilitarismo. Para el utilitarismo o bajo la perspectiva del utilitarismo puede caer en esta perspectiva. ¿Qué me dicen? ¿El fin justifica los medios? ¿Se entiende la pregunta? ¿O no? ¿Quién no comprende la pregunta para explicarlo de otra manera? Y no, vamos, ¿el fin justifica los medios? ¿Qué me dicen? ¿Qué será? Vamos a ver. Vamos con esta pregunta. ¿El fin justifica los medios? Mm, es dependiendo, Lice. A ver, explíquese, pero vamos. Porque digamos, si los medios es hacer alguna cosa buena, algo que no perjudique a otras personas, está bien, pero si el proceso para llegar al fin tiene que ser, póngase, matar personas, es algo malo. Ya, bueno, depende de los medios, dice usted. Bueno, vamos, ¿quién más? Ayúdenme. Emily Armas. ¿Qué me dice usted? ¿Qué opina? ¿El fin justifica los medios? Yo creo que no, porque si haría algo injusto, lo, no sería justificable. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿a qué se refiere? Para que sea más claro. ¿Podría ponerle en algún ejemplo? ¿Cuándo pasa esto? Digamos, puede ser con personas que roban. Bueno, puede ser, ya. En fin, no justifica los medios. Algunos les veo ya contestando sin prender el audio. Así que les diré preguntando. Así que, por atentos a lo que estoy manifestando. ¿Por qué esta pregunta o a qué específicamente se refiere esta pregunta? Es a lo que vamos a ir puntualizando en esta clase. Vamos a revisar a este filósofo, Immanuel Kant. Recuerden, y vamos a ver si se acuerdan en qué estábamos, cuál era el tema para continuar desde ahí. Vamos a ver qué me dicen antes de continuar, antes de pasar. A ver, señor Mullo, Brian, cuénteme. Que no les veo primero. ¿Cuál era el tema en el que estábamos, en el que nos quedamos en filosofía? Utilitarismo. No, el tema de que, a ver, ustedes tienen una serie de temas, yo les di los temas, dentro de los temas no había ninguno que se llame utilitarismo. Nos quedamos en la parte del utilitarismo, de acuerdo, pero el tema de esta parte, ¿cómo era? Vamos a ver quién más. Dulce, María, Franco, ¿cuál es el tema? Les digo, voy, quienes todavía no les veo, voy preguntando. Dulce María, ¿está ahí? Diga presente. Diga presente, si no, no estamos entonces. No. Dulce María. No. Entonces, vamos. Lice Díaz, recién entré. No hay problema, tranquilos, no estoy tomando lista, estoy revisando para ver si sabemos en qué tema estamos, tranquilos. Simplemente vamos con esto, pero ya, vamos con esto. Señor Castro, Brian, ¿está ahí? Primero dígame si están, de ahí vemos el tema. Brian, El ¿está? profe dice que su micrófono no le vale. El micrófono no le vale, pero el chat sí le ha de valer. Ahí está abierto. Pónganle por medio del chat.
Vamos a ver, Paula. Pérez, Paula, ¿está ahí? ¿Sí? ¿No? Tampoco. Daniel. Señor León, ¿está ahí? Sí, profe, ¿qué pasó? Ya. No, no pasó nada, tranquilo. Simplemente mi pregunta es, ¿cuál era el tema para la clase del día de hoy o el que estamos viendo el día de hoy? ¿Cuál es el tema? Sobre si el fin justifica los medios. Ahí está, no estamos con el tema. Creo que les voy a pedir que suban los temas. No tenemos el tema. Yo creo que aquí paso el tiempo diciéndoles el tema del día de hoy, el objetivo del día de hoy. No es solo para que me escuchen y estén en el video, sino para que tengan. Es importante saber en qué parte estamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién más me ayuda. Paula, sí ha estado ahí. Ya le vi que prendió el audio. Sí ha estado ahí. Mayuri, ayúdeme, Mayuri. ¿Cuál es el tema? Posiciones ético-filosóficas del kantismo y el utilitarismo. Muchas gracias. No se olvide, el tema es posiciones ético-filosóficas del kantismo y el utilitarismo. Hemos comenzado desde el utilitarismo. Es mucho más sencillo de comprender la perspectiva del utilitarismo, pero por favor, tomen sus temas y vayan teniéndolos en cuenta. Si usted desea, ponga números, ponga notas. Mercedes, por Dios, apague ese teléfono si es tan amable. Gracias. Mercedes, por favor. Apague el teléfono. Estamos en la clase. No converse. Uy, ay, ay. Bueno. Vamos entonces a continuar en esta consideración. Bien, como les estaba diciendo, como estaba manifestándoles, el tema ya nos dice posiciones ético-filosóficas, es decir, que vamos a trabajar en cuanto a la ética y a la filosofía, de dos posturas filosóficas, el utilitarismo y el kantismo, o el kantianismo, la perspectiva de Kant, como ustedes quieran nombrarlo. Hemos visto el utilitarismo al principio porque es una de las posturas más sencillas. Se basa en el placer para alcanzar la felicidad. Sencillo. Ahora, vamos con Immanuel Kant. Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes que ha ido planteando algunas posturas. Vamos con la primera parte. ¿Qué dice Kant en esta primera parte? El proyecto kantiano, es decir, de Immanuel Kant, se inscribe dentro de la base racional. ¿Qué significa? Que su postura ética se basa directamente en lo racional. Dice Kant que el atributo no es del ser humano ser social, ni tampoco la perspectiva del placer, ni alcanzar lo que le gusta. La característica propia del ser humano es que es racional. No olvidarse este punto. ¿Y qué dice aquí? El proyecto kantiano se inscribe en las éticas deontológicas. ¿Qué es deontología? Propiamente es la perspectiva de lo que se debe hacer. O en la actualidad, ustedes deben haber escuchado todas las carreras en cualquier ámbito que ustedes estudien, tienen ética profesional o deontología, que es el estudio de lo que realmente usted debe hacer en ese ámbito de estudio. Dentro de esta perspectiva, entonces, propiamente vamos revisando cuáles son las cosas que necesariamente se deben hacer y cómo se las deben hacer. Esta es la postura contra el utilitarismo de Kant. Vamos a anotar la frase que vemos aquí. La moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad. ¿Por qué? Esta
frase ustedes la van a comentar. ¿Qué quiere decir Kant aquí? ¿Alguien alguna idea, alguna perspectiva para ir guiando este conocimiento? Dice, la moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de llegar a ser felices. Recuerden qué decía el utilitarismo. La filosofía es una filosofía centrada en la felicidad. Como sea, yo tengo que alcanzar la felicidad por cualquier medio. Y lo que me lleva a ser feliz, según el utilitarismo, son los placeres. Aquello que me genera placer o que es para mí placentero, aquello que realmente a mí me agrada. Eso es lo que me lleva. Para Kant, no. No puede ser el alcanzar la felicidad. No es simplemente alcanzar la felicidad el objetivo de la moral. Y también miren lo que dice. Es una ciencia. ¿Por qué dirá que la moral es una ciencia? ¿A qué se refiere Kant con que es una ciencia? Otro elemento para complementar y que ustedes tengan una idea para que puedan opinar sobre esta frase de Kant. La palabra dignos. ¿Qué quiere decir con dignos? Busquen el significado de digno en el diccionario. Ahí les va a dar una idea del criterio de lo que aquí Kant está diciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieren de esta frase que les explique específicamente? Obviamente por ahí ya les digo, explique la frase y dicen, bueno, específicamente, ¿hay alguna parte para que ustedes puedan complementar? Si ustedes no me cuentan, no opinan, entonces, mayormente, ¿qué podemos decir? Dicen, Dígame. ¿y cómo se sabe que es uno digno de la felicidad? Por eso le digo, busque el significado de digno. Búsquelo y me cuenta. Ya. Podemos partir de ahí. Me sale que es merecedor. A mí me sale que es merecedor de la cosa que se expresa o que se comporta con orgullo y satisfacción hacia sí mismo. Orgullo y satisfacción. Entonces es aquello que propiamente no, o exalta o enalza o muestra lo más importante del ser humano. Entonces yo realizo algo, pero eso que realizo no es algo que lo realizo solo porque me es placentero, según la definición de digno, sino porque realmente muestra lo mejor de mí. Y dentro de esta consideración de la dignidad también está realmente especificando la perspectiva de que para ser dignos hay una responsabilidad detrás, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, yo ayudo a una persona que, digamos así, veo que una persona mayor se cayó. ¿Qué hago? Le ayudo a levantarse. ¿Por qué razón le ayudo a levantarse? ¿Creen ustedes? ¿Por qué le ayudarían a esa persona a levantarse? Por cómo nos criaron nuestros padres, por el respeto que le tenemos a una persona que es mayor que nosotros. Por el respeto. Ya, muy bien. Por el respeto. ¿Qué más? ¿Por qué le ayudarían a esa persona? Por empatía. ¿Qué significa empatía para usted? Ponernos en el lugar de la otra persona. Ya, bueno. Entonces, vamos solo con estas dos partes. Nadie dijo porque quiero que me regale dinero o porque me vaya a comprar alguna cosa, sino porque realmente sé que es lo correcto que debo hacer. Por lo tanto, para alcanzar la felicidad, yo debo ser digno de alcanzar la felicidad. ¿Qué quiere decir aquí digno entonces? Que yo cumplo las cosas con responsabilidad porque sé que es lo correcto. ¿Y quién dictamina qué es lo correcto? No un grupo de eruditos, como decía Stuart Mill, no este grupo intelectualmente avanzado, sino la razón, lo racional. Si yo me guío por la razón, entonces estaré haciendo las cosas correctas. Y alcanzo esa dignidad porque lo hago todo el tiempo sin obtener nada a cambio. No quiero que nada me den a cambio de lo que estoy realizando. Por eso es que Kant, como dice acá abajo, aclara que las normas pertenecen al reino de los fines. Una norma no es para obtener algo más,
No es que si usted se comporta bien, yo le pongo 10 en el trabajo. No es que si usted prende la cámara, entonces no le pongo en sala de espera. No, no tiene que ver con eso, sino que usted se comporta como debe, bajo las normas, las reglas de la clase, porque quiere aprender, porque respeta a sus demás compañeros, porque es un fin en sí mismo. No sé si me explico esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que estoy diciendo? Lo planteamos de otra forma, con otro ejemplo. Eso es cuando Kant aclara que las normas pertenecen al reino de los fines. La finalidad de la ética no es el placer personal. No es que yo, por ejemplo, le ayudé a esa persona a levantarse y le ayudo porque me siento bien. No, le ayudo porque es lo correcto, no porque me hace sentir bien. Tampoco en ese sentido, y ahí hay que tener mucho ojo con lo que dice Kant. Por lo general, a veces nosotros hacemos cosas por los demás porque nos hace sentir bien. Y no deberíamos hacerlo con ese sentido, dice Kant, sino porque realmente es lo correcto. Y debe ser un ejercicio comunitario, no individual. No es el interés de usted, sino a beneficio de la comunidad. Kant habla y tiene un criterio que se llama el imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo? Es aquello que se debe hacer necesariamente, sin excusas. Ahí dice imperativo, deber o exigencia inexcusable. Usted debe hacer eso sin excusas. Y plantea una perspectiva, Kant. Vive tu vida como si cada una de tus acciones fuera a convertirse en una ley universal. Vivan su vida y tomen las decisiones no porque me están viendo, no porque me están preguntando, no porque quiero quedar bien, no, porque realmente mi accionar se va a convertir en algo más. Es más importante. Y regresaremos a esta frase, pero con todo ténganla en cuenta. No se olviden que es un imperativo. Esto sí, tener anotado, tener en cuenta. Imperativo, deber o exigencia inexcusable. Porque vamos a hablar de algunos imperativos. Del imperativo, sobre todo, para llegar al imperativo categórico, que es lo más importante de Kant. Ahora, Kant plantea, para postular la idea del imperativo categórico, este filósofo distingue 3 niveles de juicios morales. Aquí voy a plantear lo que tal vez ha faltado esta perspectiva. 3 niveles. ¿3 niveles de qué? De los juicios morales. Hay 3 niveles para los juicios morales. Primero, el nivel de las máximas. Las máximas son descripciones de cómo el hombre debe comportarse en situaciones concretas. Tiene una aplicación universal y no puede llegar a ser, tiene una implicación, una aplicación individual y no puede llegar a ser universal. Ejemplo, en situaciones de tensión, no tomar decisiones. Es una frase que puede ser válida para unos, pero para otros no. A algunas personas les vale. Les sirve que en cuestiones de estar tenso, de estar nervioso, no toman decisiones porque pueden equivocarse. Pero muchas personas en situaciones de presión toman mejores decisiones. Entonces no sirve para todos. La máxima es para nosotros, es algo individual. Es una consideración ética de mi comportamiento, pero que no puede llegar a ser universal porque no funciona en todos los casos. Funciona solo para mí. Entonces, si yo me levanto y temprano, yo me acuesto temprano, no quiere decir que a todos les va a funcionar esta perspectiva para estar activos todo el día. Depende mucho de la persona. Eso es una máxima. Imperativo hipotético. Ya sabemos que es un imperativo, un deber, una exigencia inexcusable, pero este es hipotético. ¿Por qué razón? Son principios que están condicionados al logro de un determinado fin. No sirve para todos los casos. Sirve solo para un determinado fin. ¿Y cuál es el fin realmente
que puede darse. Aquí vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si eres constante en el trabajo, podrás tener un ascenso. Se trata de un consejo prudente que no llega a tener carácter de universalidad. No es realmente para una persona el imperativo hipotético. Puede ser para más personas, puede ser, sobre todo, son consideraciones en el sentido de los consejos. Por eso es la imagen que yo pongo ahí. Pero el consejo puede servirle en una situación determinada, pero no en todos los casos. Otro ejemplo, si usted presenta todos los trabajos, no importa mucho que le vaya mal en las evaluaciones porque puede pasar el curso. Es hipotético. Es hipotético porque puede ser que funcione. Puede ser que no. Puede ser que se cambien las reglas y las evaluaciones valgan más que los trabajos. Y su proyecto, su consejo no sirvió. ¿Sí? Eso es el imperativo hipotético. Por eso es hipotético. Puede que funcione, es prácticamente un consejo, pero no siempre funciona en todos los casos, ¿sí? Y vamos con el último o el último nivel o la última parte, el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Son aquellos que obligan a la acción de forma universal e incondicionada. Por ejemplo, no lastimar a nadie, no matar. Eso se debe dar siempre. Eso es un imperativo categórico. Es imperativo, ya sabemos la perspectiva propia de que es imperativo, que se debe dar. ¿Pero por qué es categórico? Porque se debe dar de forma necesaria. Es algo que no podemos evitar. Es algo que no se va a eliminar nunca. Es la consideración del imperativo categórico. Para que un imperativo categórico se dé, debe cumplir algunas condiciones para que sea universal. Primero, el interés para que sea universal debe ser este. Obra en tu vida como si se va a convertir en una ley universal. Y podemos saber si realmente es universal. Otra condición para que sea universal. Lo que veíamos aquí propiamente. Obra de tal manera que trates a los demás como un fin y no como un medio. ¿Qué significa? Que yo no voy a ver a las personas como un medio para alcanzar algún fin. Ejemplo, si yo quiero obtener una buena nota en filosofía, pero no comprendo la clase y no me da miedo preguntarle al profe para que no me vaya a decir algo. Acudo a mi compañero. Si yo considero que mi compañero es un fin en sí mismo, le pido ayuda, que me explique, que me trate de ayudar explicándome y yo poder hacer la tarea. Si yo considero que la persona no es un fin en sí mismo, lo que está criticando Kant, y le veo como un medio, entonces tomo el trabajo de mi compañero, lo copio y le presento al profesor. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo estoy considerando a la persona como un medio. ¿Un medio para qué? Para obtener una buena nota. No he aprendido, simplemente tal vez el profesor no se da ni cuenta y me pone la misma nota de 10 que a mi compañero. Al final, estoy yo no considerándole a la otra persona como un fin. Y jamás, según Kant, para llegar a que una norma sea imperativo categórico, se puede considerar a los demás como medios. Siempre son fines en sí mismos las personas. Y finalmente, otra consideración, otra condición, la que ya enunciábamos aquí. Kant aclara que las normas pertenecen al reino de los fines. Si una norma pertenece al reino de los fines, entonces es un imperativo categórico. Si esa norma, esa ley que yo tengo, se convierte o yo actúo de forma que se convierta en algo universal, que funcione para todos, significa universal, entonces es imperativo categórico. Si yo veo a los demás como fines y no como medios, entonces esa norma es un imperativo categórico.
deben tomar en cuenta esto. Alguna vez, como ven ustedes, aquí dice que la filosofía de Kant está dentro de las éticas deontológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna vez en el trayecto de su educación universitaria van a topar este tema. Necesariamente, carrera cualquiera que ustedes sigan, van a hablar de la deontología de su carrera y Kant es un referente para hablar de esto. Así que es importante que tengan en cuenta sobre todo este elemento, el imperativo categórico. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con la frase que les pedí que revisen. No se olviden, tomen en cuenta esta frase y simplemente enuncie qué quiere decir Kant aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entienda? La siguiente clase retomaré esta perspectiva para ir aclarando, pero por favor, tomen en cuenta. ¿Nada? ¿Ninguna duda, pregunta, inquietud? Bien, vamos entonces.